con mucho gusto a Jorge Lara, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República, y a Jaime López Aranda, especialista en seguridad pública y justicia penal. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas Muchas tardes. gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, después de lo que se dio a conocer ayer de la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados sobre la creación de la Guardia Nacional, ¿ustedes qué balance podrían hacer precisamente pues, de esta decisión que toman al seno de San Lázaro? Bueno, en realidad es una decisión muy importante, es muy trascendente. Significa formalizar de manera permanente la intervención de Fuerzas Armadas, de soldados, en temas que son de seguridad pública. No hay que olvidar que en cualquier país democrático del mundo, las Fuerzas Armadas tienen una misión de seguridad nacional, salvaguarda del territorio, de la soberanía, pero la seguridad pública es otro tema que corresponde a autoridades civiles. Ahora ya se da esta determinación, este paso, que sean las Fuerzas Armadas las que también intervengan con toda su capacidad y su visión, digamos, castrense en estos temas, lo cual a muchos preocupa, puesto que las tareas de seguridad pública requieren otra visión, otra preparación, otra capacitación y otra filosofía que es distinta a la de los ejércitos. Para ti, Jaime. Yo creo que el balance es interesante porque se ha clarificado mucho la intención del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ya ha dejado en claro que pretende que las Fuerzas Armadas tengan un papel extraordinariamente relevante en la seguridad pública. Como ya apuntó Jorge, eso tiene una multitud de desventajas. Pero lo más importante es que apreciamos una división que no habíamos visto, apreciamos un poder muy fuerte de tanto la sociedad civil como de la oposición dentro del propio Movimiento de Regeneración Nacional y en el Congreso, para tratar de hacer un ajuste. Vimos una creatividad legislativa extraordinaria y sin embargo nada de eso fue suficiente. Eso es lo que más me llama la atención de esto. Es decir, estamos en un punto en el que ya se reveló que la Guardia Nacional no solamente quiere ser este nuevo cuerpo de seguridad que el presidente quiere impulsar, sino que también necesitaba crear este marco para la operación de las Fuerzas Armadas para que pudieran continuar de manera indefinida operando en seguridad pública en el país. Que no se consiguiera eso fue muy relevante y sin embargo justo ahora lo que estamos viendo es la reacción contra eso. El Senado, la nota que acabamos de ver, que está tratando de comprar tiempo y espacio legislativo para ver cómo resuelve el problema, ¿no? Precisamente para resolver el problema, ¿ustedes qué modificaciones creen necesarias que se hagan en el dictamen ahora que pasa al Senado de la República? Bueno, definitivamente se tienen que resolver dos puntos que justo son los que son urgentes, como se dijo en los foros. ¿Cuál es? Y que no se tocaron. Uno, el fortalecimiento de las instancias policiales, incluidas y de manera relevante y central, policías estatales, policías civiles y el nuevo sistema de justicia penal que no termina de madurar y de consolidarse. Eso está ausente. Eso es lo que urge. Si queremos remontar crisis de inseguridad y violencia y remontar crisis de impunidad, no pasa por esto que se aprobó. Entonces, ese es un tema que ha sido postergado de manera poco responsable. Y segundo, tenemos una responsabilidad como Estado emplazando o en el despliegue de las Fuerzas Armadas y se requiere que se den, por ejemplo, los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se dio una muy buena oportunidad para incluir las directrices de excepcionalidad, temporalidad, fiscalización, vigilancia y sobre todo esta excepcionalidad de la intervención de Fuerzas Armadas que no se dio, que se insistió por la unanimidad de activistas, por la ONU de Derechos Humanos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por los partidos de oposición que finalmente votaron en contra y que sin duda van a seguir los temas importantes. Para ti, Jaime, ¿qué modificaciones al dictamen? En un mundo ideal el dictamen debe desecharse. O sea, hacer un nuevo dictamen. Un nuevo dictamen desde cero. O sea, en un mundo ideal eso obviamente no va a pasar. No hay las condiciones políticas para que eso ocurra. Pero, ¿cuáles son los problemas que yo veo con el dictamen que son irresolubles? Vamos empezando con el elogio primero. El elogio es, esto fue de verdad fue una gran muestra de creatividad legislativa. O sea, me queda claro que sí trabajaron horas extras para tratar de codificar la voluntad del Ejecutivo, del líder político, en un documento. Eso sí lo hicieron. Y justamente por eso el dictamen debe rechazarse, porque en realidad la única forma de arreglar esto es ir en contra de la voluntad del líder político, del titular del Ejecutivo en este momento. No hay forma de que el dictamen, que es una solución que pretende crear un solo cuerpo para resolver una multitud de problemas, que pretende eliminar los avances que se han registrado en los últimos años, que pretende, de nuevo, regular ya la participación de las Fuerzas Armadas de manera indefinida, creando un montón de estructuras híbridas extraordinariamente complejas, vamos, o sea, no puede jalar por principio.
Y por supuesto, hay una multitud de otros temas que no son periféricos, que son cruciales en el nuevo sistema de justicia penal, la fortalecimiento de las policías, que este dictamen no solamente deja de lado, sino que cuando ya se termine de implementar, va a terminar de borrar del mapa. Cuando tengamos Guardia Nacional, la discusión va a ser lo que la Guardia Nacional está haciendo, dejando de hacer en los próximos 5 o 6 años. Y ya no tenemos los otros temas, ya no vamos a hablar de ellos. Si el dictamen es aprobado como pasó de San Lázaro en el seno del Senado de la República, ¿hay posibilidad de que realmente la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea temporal? ¿Es cierto que se puede que un tiempo estén en las calles y luego poco a poco regresarlos a los cuarteles? La reforma quitó esa parte. Y justo era lo que decía el presidente en la mañana, que él quiere insistir en fortalecer lo que hoy, por ejemplo, la presencia del ejército significa. Una reforma constitucional no se hace para después revocarla o para después enmendarla, implica una permanencia indefinida. Lo que sí habrá que discutirse es si esta reforma es consecuente, por ejemplo, o corresponde con los tratados internacionales que México ha firmado. Es decir, hay muchos correlatos y muchos temas y muchos niveles de análisis. Un nivel de análisis importante es cuál es la postura de este gobierno frente al tema general de derechos humanos en el contexto doméstico y en el contexto internacional. Uno, ya se ha admitido el contemporizar, por ejemplo, con un líder antidemocrático que vulnera derechos humanos como es Maduro. Se está desoyendo, se está haciendo a un lado, se está de alguna manera ignorando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que ahora lo que corresponde es que se haga un análisis de la convencionalidad, que es inconvencional, tanto en la propia Corte o en la Corte Interamericana. Un ejemplo, una persona que sea investigada por soldados puede quejarse de que se están vulnerando los principios convencionales y constitucionales del debido proceso. Y lo gana, ¿eh? En un amparo lo va a ganar. Entonces, va a haber muchos problemas que se van a crear a partir de estos postulados e, insisto, postergando otros que eran más urgentes y centrales. Jaime, a ti más bien te preguntaría, para que no dejemos temas fuera, si no es la Guardia Nacional, entonces, ¿cómo lograr enfrentar de forma frontal este problema de inseguridad y de violencia que, bueno, ataca a México y que lo tiene mal desde hace muchos años ya? No hay una sola solución, y ese es justamente el punto en lo que debemos enfatizar, y va conectado con la pregunta que hiciste. No es un problema de este sexenio, no es un problema de este gobierno, perdón. Sí, desde hace muchos años. Desde décadas. muchos años tenemos a las Fuerzas Armadas en una misión vaga y sin objetivos claros. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que tenemos, justamente partimos de la violencia y la inseguridad como conceptos macro. No todos los delitos son iguales, no todas las regiones que están afectadas por el delito son iguales, hay una gran variación, cada problemática requiere de herramientas distintas. Entonces, en este contexto estamos utilizando a las Fuerzas Armadas como un instrumento más político que operativo. El prestigio de las Fuerzas Armadas, la legitimidad que brindan las Fuerzas Armadas al intervenir, se vuelve adictivo. Entonces, ese es un problema que tenemos. El primer paso que tenemos que dar para resolver este problema, si no es con la Guardia Nacional, que perfectamente puede ser con la Guardia Nacional, en realidad la Guardia Nacional no es el problema por sí mismo, es empezar a decir, esto no es un problema, no hay un problema, hay muchísimos, por eso no hay una solución, hay muchas soluciones. Y la realidad de las cosas es que la mayor parte del tiempo no estamos seguros de qué tenemos que hacer. Vamos a tener que ir experimentando y vamos a tener que ir haciendo cosas y ver qué funciona y qué no funciona. Es un proceso largo, cansado, que no va bien con los tiempos políticos y que, pues, francamente, es muy poco sexy, no se puede vender, por eso nadie lo quiere avanzar. Hablabas de respeto a los derechos humanos. Si la Guardia Nacional se aprueba tal y como está planteada, nuevamente decimos en el dictamen que ahorita está en el Senado de la República, ¿en qué posición se quedan las víctimas de violación de derechos humanos por parte del Ejército? Es decir, caso Tlatlaya, Patzingán, los 43 de Ayotzinapa y también sus familiares. Es muy importante entender que ahora tenemos un contexto de protección de derechos humanos que no solamente se atiende a la regulación doméstica, sino también a los tratados internacionales. Muchos de estos casos seguramente se seguirán ventilando por la Suprema Corte o en instancias internacionales como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este dictamen, por ejemplo, llegó un comunicado de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos diciendo hay puntos que son inconsecuentes y que no se pueden permitir desde el punto de vista de derechos humanos. Jan Yarab estuvo aquí Jan Yarab, también en las mesas. Fue a dos mesas Uh-huh. y además hizo una carta justo el día de ayer. Nivel de activismo inusitado. Que no fue retomado en su contenido esencial. Insisto, se pudo haber aprovechado para incluir estos ingredientes de excepcionalidad
para enfrentar este tema de manera más integral. Jaime, para rematar, tenemos ya 30 segundos. Dinos, ¿qué está en